lugar, dar las gracias en general a Promedio y en particular a Pedro por permitirme participar en este encuentro, que ya es tradición dentro de los que nos dedicamos al tratamiento de agua residual aquí en la provincia de Badajoz. Y bueno, como ha dicho Fátima, soy de explotación desde hace 8 años y los últimos 6 pues estoy trabajando con la UTE formada por la empresa AMBRE Ingeniería y Servicios y Gracia Infraestructuras, gestionando las depuradoras de la zona sudoeste de Badajoz para Promedio. Os voy a hablar de mi experiencia en tratamiento de vertido en edar de pequeñas poblaciones. Bueno, pues también he preparado un índice. Voy a hablar primero de la situación actual. Voy a intentar clasificar los vertidos en los EDAR, que como bien ha dicho Pedro no es fácil. Voy a enumerar las medidas que podemos adoptar ante vertidos y por último de las consecuencias de los vertidos. En cuanto a la situación actual, bueno, pues cabe hacer mención de que, bueno, hablamos de EDARs, pero en realidad deberíamos de tener en cuenta también el apellido urbano, es decir, son instalaciones que están diseñadas para el tratamiento de aguas residuales urbanas. Entonces, en el momento que metemos vertidos industriales, pues estamos comprometiendo el funcionamiento de la propia instalación. Como bien decía Pedro también, pues en todos los proyectos hay literatura de la caracterización del vertido y un montón de páginas, pero misteriosamente al final todos los proyectos concluyen que el vertido que va a llegar a la depuradora va a ser estable y más o menos pues por los parámetros que estáis viendo ahí. ¿Cuál es la realidad? Que desgraciadamente el agua residual es una matriz tremendamente compleja, tremendamente variable, y cuando hay vertido esa variabilidad y esa complejidad se vuelve exponencial. En esa foto podéis ver cómo entra un vertido sobre otro vertido que había entrado antes. Es decir, todas las fotos que vais a ver son de depuradoras que he llevado yo y o las he tomado yo o mi operario. Vale. Esta es, bueno, un ejemplo de una depuradora pequeña. Si veis el tamaño del silo de fango con respecto al de los reactores biológicos, pues se puede comprobar que, bueno, tienen volúmenes reducidos y eso afecta a la vulnerabilidad de la instalación. No es lo mismo un vertido de 20 metros cúbicos en una planta que está diseñada para tratar 2.000 metros cúbicos día que un vertido de 20 metros cúbicos en una planta que está diseñada para tratar 200. Obviamente esta segunda es mucho más vulnerable. Bueno, en cuanto a la clasificación de los vertidos, pues yo propongo clasificarlo en vertidos biodegradables de baja toxicidad, vertidos biodegradables de alta toxicidad, vertidos no biodegradables con baja toxicidad y vertidos no biodegradables con alta toxicidad. Bueno, en cuanto a los primeros, como bien decía también Pedro, no existe un vertido bueno. Todos nos van a aportar un extra de contaminación con el que no contamos, un sobrecoste en la explotación, problemas, al final problemas, riesgo de incumplimiento, pero si hay que quedarse con algún vertido, estos son los mejores. Son vertidos que nuestra planta puede eliminar y que no van a suponer, salvo que la concentración sea extrema, un problema de toxicidad o de inhibición del reactor biológico. Como ejemplo, bueno, pues vertidos de sangre, pues eso es un colector con un vertido de sangre. A la planta pues llega así, es decir, son vertidos muy llamativos, escandalosos, espectaculares, pero en realidad es muy raro que tengan potencial para comprometer la capacidad de depuración de la planta. Tienen potencial para asustar a una excursión de niños, si coinciden con ellos, pero poca cosa más. Suero lácteo, bueno, pues también suero lácteo es un vertido amarillento, que tiene un olor bastante característico y más o menos tiene el mismo efecto que la sangre. También llega diluido, aunque el color es bastante llamativo, y normalmente bueno, pues aumenta la carga contaminante de nuestro afluente, pero no tiene por qué comprometer el funcionamiento de la depuradora. Y bueno, zumos de fruta, pues tengo la foto esta de, esto es una bodega de Castilla-La Mancha donde yo trabajaba antes y se le derramó un depósito enorme de mosto, de vino. Bueno, dentro de esta clasificación se puede hablar también de vertidos accidentales y vertidos intencionados. Si este vertido obviamente es accidental,
curiosamente, los accidentales tienen la peculiaridad de que te pueden avisar o no de que va el vertido. Los que son clandestinos y son intencionados nunca te van a avisar, son bastante más tímidos. Vertidos biodegradables con alta toxicidad. Bueno, aquí ya empezamos a tener más problemas. Como ejemplo, pues, lo que comentaba antes Pedro, grasa, bueno, es materia orgánica biodegradable, estamos de acuerdo, pero depende de la cantidad. Es decir, si el vertido se repite día tras día de forma sistemática, al final se acumula en nuestro proceso biológico y puede llegar a inhibirlo. Y hay vertidos que prácticamente, bueno, en el laboratorio de Promedio lo saben, se han tenido que analizar como grasa directamente, no como agua residual, es decir, son prácticamente sólidos. Y veis que es cierto que se acumula en el reactor biológico, llegan a inhibirlo y ya tenemos dos problemas. Una, no vamos a poder depurar esa grasa, y dos, empezamos a no poder depurar el agua residual para la que sí estamos diseñados. Los vertidos pueden llegar a ser tan intensos que comprometen el funcionamiento mecánico de los equipos. Si es un tapiz de escalera, pues que el pobrecito ya no puede más con la grasa. Es decir, pueden atascar tuberías, pueden llegar a colmatar equipos con contenedores de grasa y demás. Es decir, llega un momento en el que superan la capacidad de diseño de los propios equipos mecánicos. Vinazas, como también se ha hablado anteriormente. Las vinazas son vertidos que llegan bastante concentrados, que tienen un pH que puede ser bastante ácido. Lo mismo, si, a pesar de que es un vertido en principio biodegradable, si es continuado, si es constante, pues puede llegar por ejemplo, a acidificar el reactor, a inhibir el proceso de depuración. También puede venir acompañado de sólidos, pero bueno, eso, como bien decía Pedro, el pretratamiento se encarga de ello. Residuos de almazara e industria de aderezo. Bueno, los residuos de almazara, pechines, alcoholujos, derivados, pues, véase, es decir, son también residuos bastante concentrados que tienen capacidad de comprometer la capacidad de depuración de nuestra instalación. Residuos de aderezo, bueno, pues por aquí también tenemos problemas con el pH, pero por el otro lado podemos utilizar sosa cáustica y no llevan el pH a valores demasiado básicos, ¿vale? Vertidos no biodegradables con baja toxicidad. Aquí, bueno, el problema que tenemos es que al no ser biodegradables tienden a acumularse dentro de nuestro sistema si no los podemos eliminar de una forma eficaz. Por ejemplo, arena y partículas minerales. Bueno, tenemos industrias de granito, de tratamiento de minerales que sí vierten este tipo de materiales. Tenemos también algunas empresas que tienen filtros de arena cuando los lavan, o carbón activo cuando los lavan no llega un arreón. Pero la mayoría de las arenas vienen por un mal diseño en la red de colectores que hace que las arenas de cunetas, caminos y demás no lleguen a la depuradora. Puede ser un problema. Puede ser un problema porque la arena es bastante abrasiva, se come literalmente el metal y los equipos mecánicos, y aparte también puede obstruir conducción, ¿vale? Aparte de la gestión de residuos. Sí es cierto que se puede paliar en esta depuradora, por ejemplo, pues Promedio, visto a posteriori lo que no se había visto en el proyecto, la caracterización del vertido, pues se construyó un arenero por parte de Promedio, dimensionado a razón de lo que nos podíamos esperar en arena y bueno, pues se separa con una eficiencia bastante alta y deja de ser un problema agua abajo. Fibra sintética, bueno, pues aquí toca hablar de las temidas toallitas. Es decir, esto es lo que pasa cuando la residencia del anciano vacía la fosa séptica sin avisarle a nadie. Si parece una tontería, una toallita, un poco más tanto. Cuando pasaba esto, se podía ver cómo los equipos iban fallando en cascada. Todos los equipos automáticos, veía fallo bomba 1, bomba 2, bomba 3, fallo también, fallo no sé qué, se colmataba todo el pretratamiento, dejaba de entrar agua en la planta, y no es un vertido que comprometa el tratamiento biológico, estamos de acuerdo, pero como no llega agua, tampoco depura. Es decir, a partir de ese momento, la depuradora está parada. Y te puedes encontrar que directamente te rompan el pretratamiento y te quedes, por ejemplo, sin la capacidad de bombear el agua hasta la línea de los desordenadores y tener la depuradora parada durante un tiempo considerable. Y lo de que las toallitas son biodegradables, bueno, probad a poner una en agua y veréis que no.
Sólidos de gran tamaño. Bueno, aquí entra dentro de la casuística de cada red de saneamiento. Se ha encontrado de todo, es decir, bicicletas, neumáticos. Yo lo más llamativo que me he encontrado pues fue esto. Un cerdo de gran tamaño que llegó. Esto fue un milagro, que no se quedase atascado en el colector. Si se hubiese quedado atascado en el colector, pues a lo mejor estamos hablando de tener que excavar una zanja de 6 metros de profundidad en mitad del pueblo, en mitad de la finca de un vecino, hasta que ves lo que ha pasado, es decir, porque es que eso no hay forma, es decir, pesaría unos 60, 70 kilos, y esa es la foto en la que salimos para decir. Bueno, esto es la irresponsabilidad de una persona, es decir, un vertido de procedencia animal, pero de procedencia, es decir, el animal es el emisor, no el... Vertidos no biodegradables con alta toxicidad. Aquí sí tenemos problemas serios, porque incluso pequeños volúmenes pueden comprometer el funcionamiento de la depuradora. Productos fitosanitarios, bueno, que son moléculas que están diseñadas para matar. Es decir, pues una pequeña cantidad, un vecino que a lo mejor sin querer, sin saber lo que conlleva, lava una cuba de un producto, un herbicida, pues puede llevarse por delante el cultivo biológico de un reactor. Si un antibiótico concentrado de alguien, pues eso, lo mismo, lava un envase, pues puede comprometer el funcionamiento de toda la depuradora. Combustible y disolvente, bueno, pues nos hemos encontrado también gasoil, disolvente, es decir, aquí tenéis fotos de un vertido de gasoil. Y la foto es de 2012, pero vamos, este es otro vertido accidental porque ya por aquel entonces no tenía un precio como para tirarlo. Y bueno, pues ahí tenéis la muestra que se tomó y como podéis ver, pues el 25% del agua que llegaba al biológico era gasoil. Es decir, esto yo creo que se podría haber utilizado en una caldera. Aceites industriales y pesados, pues tremendamente tóxicos. Y además llegan con una concentración muy elevada, porque alguien vierte 1000 litros que ha ido acopiando, a lo mejor en un taller clandestino, no sé, pero que te puede llevar el susto de encontrarte la depuradora así, llena de aceite. Y muy poca cantidad de aceite pesado es capaz de intoxicar por completo el reactor biológico. Ahí tenéis cómo pues, se va infiltrando dentro del reactor y, por supuesto, no lo vamos a degradar, es decir, el aceite que entra va a acabar saliendo, no tenemos capacidad para depurar ese tipo de vertidos, pero no ese es el problema, es que, por un lado, te va a inhibir el proceso biológico, ya no vas a poder seguir depurando el agua residual, que bueno, que para eso estamos, y por otro lado, bueno, también puede acabar desestabilizando el reactor biológico hasta el punto de que las bacterias que antes decantaban bien dejan de hacerlo, flotan, se escapan al río y son un problema de contaminación añadido. Es decir, una bacteria es un ser vivo, es un microorganismo, un ser vivo microscópico, pero que cuando se muere deja un cadáver microscópico. Y bueno, un cadáver microscópico no es problema, pero cuando son toneladas de cadáveres microscópicos, pues a lo mejor el propio reactor biológico, el propio cultivo biológico que nosotros tenemos en la planta es el principal problema cuando llega al río. ¿Medidas antivertidas? Bueno, pues lo primero, por supuesto, fotografiar, tomar muestras, avisar a los organismos competentes, es decir, en función de la gravedad que podamos esperar. Por otro lado, a nivel de planta, pues aumentar la aireación, aumentar recirculación, detección previa y laminación en el ambiente. ¿Aumento de la aireación? Pues bueno, la mayoría de los vertidos, el primer síntoma es que el oxígeno disuelto no alcanza concentración, el reactor biológico, el reactor se puede desplomar, entonces bueno, pues la demanda de oxígeno crece en el reactor. Entonces, lo primero que se nos ocurre a todos es aumentar la aireación. Eso en el mejor de los casos. Si después de un vertido tu oxígeno disuelto crece misteriosamente, es porque todas tus bacterias se han muerto, allí no hay ningún microorganismo respirando y ya puedes coger el manual de puesta en marcha de la depuradora porque te esperan 2 meses, una vez que se haya perdido el vertido, hasta que aquello vuelva a funcionar.
Aumento de la recirculación, pues eso. El fango tiende a esponjarse, tiende a flotar, es decir, los decantadores que antes estaban limpios aparecen llenos de flotantes. Entonces, bueno, para tratar de paliarlo, pues lo que hacemos es recircular más el reactor biológico y procurar que el mínimo fango se nos escape. Detección previa. Bueno, pues aquí vienen los equipos que antes hemos visto en la presentación de Sofel. Esto es un pozo de registro que está cerca de una industria que vierte grasa. Como podéis ver, a vuestra izquierda se ve la grasa sólida y debajo va corriendo la grasa que vierten con temperatura para que pueda fluir. Si en el momento que se va enfriando se va quedando atrás. Si la foto sale así de mal porque salía una gran cantidad de vapor, de vaho, del vertido. Y para que hagáis una idea, cuando nuestro mecánico estaba instalando el equipo, se tuvo que poner una máscara con filtro de carbón activo porque el medidor de gases que tenemos se disparaba tanto por ausencia de oxígeno como por presencia de sulfídrico, que luego os hablaré del sulfídrico. Este es el equipo ya instalado y la verdad es que está funcionando perfectamente, y desde que lo tenemos funcionando pues tenemos este tipo de registros que, bueno, te dan mucha información porque te permiten, por un lado, programar alarmas, que te llega al móvil, pues aquí viene un vertido, y puedes prepararte, como decía Pedro, y por otro lado, tiene un efecto disuasorio porque el emisor, a partir de este momento, sabe que tú sabes cuándo está vertiendo. Y es curioso porque al instalarlo, pues, lo que decía también José Antonio, pues veíamos cómo por la noche misteriosamente se vertía, festivos, desfasados con el horario del operario que está en la planta, e incluso tuvimos un vertido en el partido del Mundial. Laminación y aislamiento del vertido, pues bueno, cuando ya todo lo demás ha fallado, es decir, si tienes un sitio vacío en el que puedas echar vertido para meterlo poco a poco en el biológico, pues siempre ayuda. Si tienes el mismo problema, pero lo repartes en más tiempo. Entonces, pues por ejemplo, lo estamos metiendo en un biológico vacío. Si no tienes un biológico vacío, un tanque de tormenta al que puedas recurrir, pues si tienes dos biológicos, sacrifica uno y salva el otro. Es decir, ahí veis la plancha de aceite en uno y el otro limpio. Bueno, las consecuencias de los vertidos. Pues no hay vertido bueno, y la primera, bueno, pues desestabilización del reactor biológico. Eso, es decir, por un lado, a lo mejor ya dejamos de poder depurar el agua residual normal, y por otro lado, pues tenemos riesgo de lo que os comentaba antes. Daños medioambientales, sobreesfuerzo de equipo y reducción de vida útil, y incremento de costes. En cuanto a eso, la desestabilización del reactor biológico, pues si puedes verte en una situación en la que no puedas seguir depurando, pero que además tu problema empiece a ser que el fango se te escapa. Y ahí tenéis, bueno, pues metimos el vertido en un reactor biológico, veis que en el cono de vuestra izquierda o el del fondo, las bacterias se alimentan bien, el fango está mineralizado, no hay problema, sobre delante claro, y en el otro pues ya no está claro. Entonces, esas bacterias que están arriba, como nosotros las separamos por gravedad, acaban escapando al medio, y al final también son en la depuradora las necesitamos, en el medio contamina. ¿Qué tenemos? Pues la pérdida de la capacidad de depuración, y la pérdida de capacidad de depuración lleva daños medioambientales, y además la desestabilización del reactor biológico puede ser en sí una causa de daño medioambiental. Sobreesfuerzo de equipo y reducción de vida útil. Bueno, los vertidos también tienen sus efectos colaterales. Es decir, cuando en un colector hay vertido de forma constante, pues no es raro que las bacterias que tienen capacidad para reducir el azufre se pongan a trabajar y ya te llegue ácido sulfídrico directamente a la depuradora. Es decir, el ácido sulfídrico, además de ser muy poco recomendable para la salud, es tremendamente corrosivo y ataca al cobre. Esa pletina que veis azul, cuando se instaló era cobre brillante como un espejo. Claro. Otro problema es que el ácido sulfídrico pesa más que el aire, entonces se mete por las conducciones eléctricas y llega a todos los cuadros de control de motores. Eso es un cable que ya veis, el trozo que he pelado y aún así sigue estando oxidado, y es una puntera, y bueno, pues donde hace estrago es en los equipos de control.
autómatas, variadores y demás son especialmente sensibles, y te puedes encontrar que ya no es que te esté entrando un vertido y la planta no te funcione por el vertido, sino que la acumulación de vertidos hace que tu equipo falle y a lo mejor te encuentras sin autómatas, sin variadores, y la planta se vuelve a parar, se para por eso. Aquí veis que se comió hasta el grifo de lavabo. Eso es una soplante instalada en una planta en la que cuando el operario entraba, pues solo entrar ya le quitaba el detector del medidor de sulfuro hídrico. Tenía que ventilar para poder entrar a la planta, porque o solo acercarse al pozo de grueso se activaba la protección del medidor. En cuanto a la vida útil de los equipos, pues bueno, aquí podéis ver la comparación de un año en kilovatios hora de una planta normal sin vertido y una planta con vertido. Bueno, lo que decía Pedro, las plantas tienen su estacionalidad, tienen épocas en las que se consume más, se consume menos, pero en la que hay vertido, pues se consume entre el doble y el triple de lo que se consume sin vertido. Eso son horas de los equipos, es decir, una soplante que funciona el doble que otra, pues te va a durar la mitad. Es así. Y también está el riesgo de fallos simultáneos, es decir, todos los equipos están programados para funcionar alternándose el mismo número de horas. Si todos llegan al final de su vida útil a la vez, te encuentras con que tu planta no funciona. Si te rompe la soplante 1, te das más caña a la 2, se te rompe la 2 y tiras de la 3 desesperado porque era lo último que queda, se te acaba la batería y pues ya está. Esto también los vertidos son capaces de dejarte sin capacidad de depuración incluso cuando no hay vertido. Y todo esto repercute en el incremento de coste. Y ya no es solo el coste económico, es decir, estamos hablando el coste económico es desde el daño medioambiental, si hay que limpiar el río, sanciones, como bien hemos visto, pero luego también tiene un coste social, es decir, pues a nadie le gusta ver el río de su pueblo muerto, el no poder pescar, el que tus animales no puedan beber de ese río porque se enferman, es decir, todo esto tiene un coste social. Y yo, por concluir, a la conclusión que yo he llegado con los vertidos es que, bueno, como veis son bastante heterogéneos y distintos de clasificar, pero sí tienen un factor común, es decir, siempre son responsabilidad de una minoría, pero perjudican a una mayoría. Y eso siempre es el único factor común que yo he encontrado a todos los vertidos. Y nada, simplemente agradecer a vuestra atención.